Hola y bienvenidos a Terror HD. Hoy tenemos preparado algo especial para los amantes del misterio y el suspenso, una recopilación de los videos más aterradores de trenes y casas de campo que hemos encontrado. Desde trenes que atraviesan parajes abandonados en medio de la noche, hasta casas de campo antiguas con historias de aterradoras, este video promete escalofríos y sorpresas a cada momento. Acompáñanos en este viaje por lo desconocido y recuerda, lo que vas a ver puede ser tan perturbador como fascinante. No te lo pierdas y suscríbete a Terror HD para más aventuras escalofriantes. Empezamos. Desde niño, los trenes han sido mi obsesión. Mi habitación estaba decorada con modelos a escala y póster de locomotoras antiguas. Para algunos, son meros vehículos, pero para mí, son portales a mundos desconocidos, guardianes de secretos ancestrales y, en ocasiones, mensajeros de terror. En esta entrega especial, les compartiré una experiencia personal, un viaje que cambió mi vida para siempre. Acompáñenme en este recorrido por el Ferrocarril del Pavor, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecen. Descubran conmigo los secretos ocultos en las vías del tren, y enfrentemos juntos las sombras que acechan en los rincones más oscuros de nuestros miedos. Si están listos para este viaje, ajusten sus asientos y prepárense para una historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Esto es Terror HD, donde cada historia es un billete directo al corazón del terror. El Ferrocarril del Pavor. Era un frío atardecer de octubre cuando decidí tomar un tren poco conocido, recomendado por un amigo entusiasta de las rutas ferroviarias peculiares. Según él, este tren recorría paisajes hermosos, pero estaba envuelto en misterios y leyendas urbanas. Después de un agotador día de trabajo, pensé que sería una forma interesante de desconectar. El tren, anticuado, pero bien conservado, partió puntualmente a las 7 de la tarde. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad, disfrutando del paisaje nocturno y del suave balanceo de los vagones. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. De repente, el tren se detuvo abruptamente en medio de la nada. La oscuridad del exterior era casi palpable, y el silencio, ensordecedor. Miré a través de la ventana, esperando ver alguna señal de lo que estaba sucediendo, pero solo encontré la negrura de la noche. Decidí explorar el tren en busca de respuestas. Caminando por los pasillos, noté que algo estaba terriblemente mal. Los otros pasajeros parecían ausentes, perdidos en sus propios mundos, sin reaccionar a mi presencia. Sus rostros eran pálidos, sus ojos, vacíos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Al llegar al último vagón, me encontré con una escena que heló mi sangre. Una figura encapuchada, de espaldas a mí, se encontraba frente a un extraño símbolo dibujado en el suelo. Al darse cuenta de mi presencia, se giró lentamente. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero sentí una intensa mirada clavarse en mí. Intenté huir, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura se acercó, extendiendo su mano hacia mí. Un frío insoportable emanaba de su ser. En ese momento, sentí que mi vida estaba a punto de terminar. De repente, una voz me sacó de mi trance. Era el conductor, anunciando que el tren había sufrido una avería temporal y que pronto continuaríamos el viaje. Parpadeé varias veces, desorientado. La figura había desaparecido, y el símbolo en el suelo era ahora solo una mancha de grasa. Regresé a mi asiento, intentando procesar lo sucedido. ¿Había sido toda una alucinación? El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero no pude quitarme la sensación de que algo o alguien nos había estado observando desde las sombras. Al llegar a mi destino, me bajé del tren temblando. Juré nunca más subirme a un tren desconocido. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver la figura encapuchada acercándose a mí y el frío helador vuelve a recorrer mi cuerpo. Apenas pude conciliar el sueño esa noche. Las imágenes del vagón y la figura encapuchada se repetían en mi mente una y otra vez. Al día siguiente, decidí investigar más sobre ese tren. Una búsqueda en internet me llevó a foros de entusiastas del ferrocarril y a historias urbanas que mencionaban el tren de la medianoche, como lo llamaban. Historias de pasajeros que nunca llegaron a su destino, de apariciones y sucesos inexplicables. Intrigado y aterrado a partes iguales, decidí visitar la biblioteca local para buscar registros históricos.
Descubrí que el tren había sido parte de una línea ferroviaria desaparecida hace décadas y que había sido restaurado recientemente como atracción turística. Pero lo que más llamó mi atención fue un artículo sobre un accidente fatal ocurrido en esa misma línea, justo a la medianoche, muchos años atrás. Esa noche, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, volví a la estación. Tenía que saber si lo que había experimentado era real o producto de mi imaginación. Me subí al tren una vez más, observando detenidamente a los pasajeros y al personal. Todo parecía normal, hasta que el reloj marcó la medianoche. El tren empezó a vibrar extrañamente, y una niebla espesa se formó dentro de los vagones. Los pasajeros a mi alrededor comenzaron a cambiar, sus rostros se volvían pálidos, sus ojos se vaciaban. Un terror indescriptible me invadió. No era una alucinación, estaba sucediendo de nuevo. Entonces, la figura encapuchada apareció. Esta vez, estaba listo. Me enfrenté a ella, exigiendo saber quién era y qué quería. Con una voz que parecía venir de otro mundo, la figura me dijo que era el guardián de las almas perdidas en el accidente, condenadas a vagar eternamente en ese tren. Me ofreció un trato: si aceptaba llevar su mensaje al mundo de los vivos, las almas encontrarían descanso. Aterrado pero compadecido, acepté. La figura desapareció y la niebla se disipó. Los pasajeros volvieron a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. Al bajar del tren, sabía lo que tenía que hacer. Comencé a documentar todo lo que había aprendido sobre el tren y el accidente, publicando mi historia en blogs y foros. Poco a poco, la historia se difundió, y un equipo de investigadores paranormales decidió explorar el tren. Después de su investigación, se realizó una ceremonia para apaciguar a las almas atrapadas. Desde ese día, no se han reportado más incidentes en el tren. Aunque sigo siendo un amante de los trenes, nunca olvidaré mi viaje en el ferrocarril del pavor. A veces, en las noches tranquilas, todavía puedo escuchar el distante sonido de un tren pasando, y me pregunto si las almas que encontré han encontrado verdaderamente la paz. El exorcismo. Como padre, uno siempre espera proteger a sus hijos de cualquier mal. La idea de ver a un hijo sufrir es insoportable, aún más cuando te encuentras impotente, sin poder hacer nada para aliviar su dolor. Esta es la historia de cómo mi familia y yo nos enfrentamos a una realidad más allá de toda comprensión, un reto que puso a prueba no solo nuestro coraje, sino también nuestra fe en lo conocido. Recuerdo las primeras señales, sutiles al principio, que se manifestaban en nuestra hija, nuestra pequeña y querida niña de solo 12 años. Como padre, uno espera enfrentar fiebres, rodillas raspadas, incluso los temores nocturnos que se pueden calmar con un abrazo y una canción de cuna. Pero nada en la vida me había preparado para el tipo de sufrimiento que estaba a punto de presenciar, un tormento que emanaba no de este mundo, sino de uno oscuro y desconocido. Ver a mi hija cambiar de manera tan drástica, observar cómo perdía poco a poco su esencia, era como ver un barco alejándose lentamente en un mar tormentoso, sabiendo que no tienes cómo alcanzarlo. La impotencia que sentía era abrumadora, una mezcla de miedo, confusión y una desesperación profunda. Esta historia es el relato de esa lucha, una batalla contra una oscuridad que amenazó con consumir lo más preciado que teníamos, y cómo, en nuestra búsqueda desesperada por respuestas y soluciones, nos adentramos en un mundo que nunca pensamos que existiera. Yo, Steven, jamás imaginé que mi anhelo por una nueva vida en la ciudad nos llevaría a mi familia y a mí por un sendero de terror inimaginable. Recuerdo vívidamente aquel día en que, con un corazón lleno de optimismo y esperanza, junto a mi esposa e hija, cruzamos el umbral de nuestra nueva casa. Era una residencia que parecía cumplir todos nuestros sueños, un símbolo tangible de un nuevo comienzo, un lugar donde podríamos construir recuerdos felices y prosperar en esta nueva etapa de nuestras vidas. La casa, con su fachada pintoresca y su jardín acogedor, parecía acunarnos con la promesa de días tranquilos y noches serenas. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, se ocultaban secretos oscuros y una historia no contada. Sin saberlo, estábamos a punto de adentrarnos en un mundo donde lo irreal se entrelaza con lo cotidiano y donde entidades malévolas, invisibles a nuestros ojos ingenuos, habían encontrado su morada. Este hogar, que elegimos con tanto cariño, se convertiría en el escenario de una lucha desgarradora contra fuerzas que desafiaban toda lógica y entendimiento. Desde el primer momento, la casa se sintió cargada con una energía densa, casi palpable, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de una historia antigua y turbulenta.
Al principio, los sucesos extraños eran sutiles y fácilmente desechables como meras coincidencias o trucos de la mente. Objetos que se movían solos, como si fueran manipulados por manos invisibles, sombras fugaces que danzaban en los rincones de nuestros ojos, desapareciendo cuando intentábamos enfocarlas. A veces, los sonidos inexplicables llenaban los pasillos en las horas más silenciosas de la noche, como susurros de un pasado olvidado. Pero pronto, estos fenómenos menores dieron paso a eventos más alarmantes y difíciles de ignorar. Nuestra hija, una dulce niña de 12 años, comenzó a actuar de maneras que desafiaban toda explicación racional. Su comportamiento, antes predecible y normal, se tornó errático e inquietante. Hablaba con personas que no estaban allí, reía sin motivo aparente, y a veces se quedaba mirando fijamente a la nada, como si viera algo que nosotros no podíamos percibir. Sus noches eran agitadas, plagadas de pesadillas que la hacían despertar gritando, pero incapaz de recordar lo que había soñado. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva, y lo que antes considerábamos nuestro hogar se transformó en un lugar de inquietud y misterio, donde cada esquina parecía ocultar un secreto oscuro. Ella, que siempre había sido la alegría de la casa, el brillante rayo de sol que iluminaba nuestros días, se transformó gradualmente en algo irreconocible, como si una sombra oscura hubiera descendido sobre su ser, eclipsando su inocencia y vivacidad. Comenzó a hablar en un idioma desconocido, un dialecto extraño que resonaba con tonos guturales y discordantes, tan ajeno a su dulce voz de niña. Era como si otra entidad estuviera hablando a través de ella, una voz que no parecía pertenecer a este mundo. Sus movimientos, que antes eran los de una niña juguetona y llena de energía, se volvieron erráticos y descontrolados, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que la manipulaba contra su voluntad. A veces, sus acciones se tornaban violentas, rompiendo objetos sin motivo o gritando en medio de la noche, despertándonos a todos con un sobresalto. Una noche, la situación alcanzó un punto crítico que jamás olvidaré. Desperté sobresaltado por un presentimiento oscuro y me dirigí a la cocina. Allí, la encontré de pie, en la penumbra iluminada solo por la luz de la luna que se colaba a través de la ventana. Sostenía un cuchillo de cocina en su mano pequeña, su hoja reflejando un brillo siniestro. Lo que más me heló la sangre fue su mirada, vacía y distante, como si ella no estuviera realmente allí, como si algo más estuviera mirando a través de sus ojos. El miedo se apoderó de nosotros de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Era un miedo primal, un terror a lo desconocido y a la pérdida de nuestra querida hija, a algo mucho más siniestro que cualquier peligro tangible. Esa noche marcó un antes y un después en nuestras vidas, el momento en que comprendimos que enfrentábamos una lucha contra algo que desafiaba toda lógica y entendimiento humano. Desesperados y consumidos por una angustia que parecía devorarnos desde dentro, sabíamos que debíamos buscar ayuda, pero no una ayuda ordinaria. Esta situación trascendía lo que la ciencia y la medicina convencional podían explicar. Por ello, nos volcamos hacia lo espiritual, hacia aquellos que conocían los recovecos del mundo paranormal. Después de una búsqueda frenética, encontramos a un sacerdote con reputación de entender estos fenómenos incomprensibles. Al contactarlo, su voz transmitió una calma que hacía mucho no sentíamos, y accedió a visitar nuestra casa. Cuando el sacerdote cruzó el umbral de nuestro hogar, su expresión se tornó seria, como si pudiera sentir la densa atmósfera de opresión que ahora llenaba cada rincón. Caminó por los pasillos, murmurando oraciones en voz baja, su mirada fija en las sombras que se movían sutilmente. Pero fue al ver a nuestra hija cuando su rostro reveló una certeza inquebrantable. No hubo necesidad de explicaciones ni palabras, sus ojos, curtidos en innumerables batallas contra lo inexplicable, lo decían todo. La niña estaba poseída, atrapada en las garras de una entidad que se alimentaba de su inocencia y energía vital. Su presencia en la habitación cambió el aire, haciéndolo más pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. El sacerdote, aunque claramente consciente del peligro y la dificultad de la tarea que tenía por delante, emanaba una determinación que nos brindó un rayo de esperanza en medio de nuestra desesperación. Estábamos a punto de enfrentarnos a una lucha espiritual de proporciones que nunca imaginamos, pero al menos no estábamos solos en ella. Durante el exorcismo, la atmósfera de la habitación se tornó caótica e inquietante. Objetos empezaron a volar por la habitación como proyectiles impulsados por una fuerza invisible y furiosa.
Los libros salían disparados de los estantes, los cuadros en las paredes temblaban violentamente, y los muebles se arrastraban por el suelo como si fueran marionetas en manos de un titiritero despiadado. La habitación misma parecía cobrar vida, una vida maligna y enfurecida que se resistía a la intervención del sacerdote. Además de la agitación física, una sensación de frío penetrante invadió el espacio, un frío que no era meramente una baja temperatura, sino que parecía emanar de un lugar más oscuro y profundo. Era un frío que se metía bajo la piel, se colaba en los huesos y hacía que el aliento se convirtiera en vapor visible, un frío que parecía querer congelar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Pero finalmente, después de horas que parecían eternas, llenas de oraciones, rituales y una batalla invisible entre la luz y la oscuridad, el sacerdote logró imponerse. Con una última y potente invocación, acompañada de un estruendo que resonó por toda la casa, la presencia maligna fue expulsada. Nuestra hija, agotada y confundida, cayó en los brazos del sacerdote, que la sostuvo con una mezcla de alivio y compasión. Era evidente que la entidad que había tomado control sobre ella había sido finalmente liberada, dejando atrás a una niña asustada, pero a salvo. La paz regresó a la habitación, aunque las huellas de la batalla espiritual permanecieron en nuestro hogar y en nuestros corazones. La experiencia había sido una prueba de fuego, una lucha desgarradora por el alma de nuestra hija, y aunque habíamos salido victoriosos, sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. El alivio que sentimos tras el exorcismo fue inmenso, como si un pesado y oscuro velo hubiera sido levantado de nuestras vidas. Sin embargo, las cicatrices psicológicas y emocionales de esa experiencia se grabaron profundamente en nosotros, dejando huellas imborrables que aún nos persiguen. En las noches tranquilas, cuando el mundo parece detenerse y el silencio se hace más profundo, a menudo me encuentro sumido en pensamientos inquietantes. Me pregunto acerca de la naturaleza exacta de la entidad que habitaba en nuestra casa. ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Era un espíritu atormentado, un demonio de antiguas leyendas, o algo aún más allá de nuestra comprensión? Y lo que más me inquieta, ¿se fue realmente por completo, o solo se retiró a las sombras, esperando su momento para regresar? Aunque nos mudamos poco después del exorcismo, buscando un nuevo comienzo y un escape de los recuerdos que acechaban cada rincón de esa casa, el eco de aquellos días oscuros permanece con nosotros. Nuestro nuevo hogar es luminoso y alegre, un marcado contraste con el anterior, pero a veces, en los momentos más inesperados, un estremecimiento de frío inexplicable recorre mi espalda, un recordatorio sutil de que hay realidades que escapan a nuestro entendimiento. El recuerdo de aquellos días se ha convertido en un testimonio silencioso de las misteriosas profundidades de nuestra existencia. Nos recuerda que, en este vasto y enigmático mundo, existen fenómenos y entidades que están más allá de la lógica humana, desafíos a nuestra percepción de la realidad. Esta experiencia ha abierto nuestros ojos a la posibilidad de otros mundos y dimensiones, enseñándonos humildad ante lo desconocido y reforzando nuestra apreciación por la normalidad de nuestra vida actual. Sin embargo, el susurro de aquellos secretos oscuros sigue resonando en algún rincón oculto de nuestra mente, un recordatorio perpetuo de que la realidad es mucho más compleja y multifacética de lo que jamás podríamos haber imaginado. Destino del olvido. Esta historia, tejida a partir de una antigua leyenda urbana, nos sumerge en un mundo donde el misterio y lo inexplicable se entrelazan con la realidad cotidiana. A lo largo de los años, esta narración ha sido contada y retocada, pasando de generación en generación, cada vez añadiendo nuevos detalles y perspectivas. En esta versión, hemos modificado los nombres de los personajes y las ciudades para preservar su anonimato y para dar un nuevo aliento a esta enigmática historia, pero la esencia de la leyenda permanece intacta. En el corazón de esta narración se encuentra un misterioso suceso, una serie de acontecimientos que desafían la explicación lógica y se sumergen en lo sobrenatural. Esta historia, reimaginada y adaptada, te invita a explorar los rincones más oscuros y olvidados de la ciudad, a descubrir secretos que han estado ocultos durante décadas y a enfrentarte a enigmas que desafían nuestra comprensión del mundo. Así que, mientras te adentras en esta historia, recuerda que, aunque los nombres y lugares han sido alterados, la emoción y el misterio que encontrarás son tan reales y palpables como en la leyenda original. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la fantasía, un viaje donde la línea entre la realidad y el mito se vuelve cada vez más difusa. Desde que tengo uso de razón, los trenes han sido mi pasión.
Crecí al lado de las vías, donde el estruendo y el ritmo hipnótico de los trenes que pasaban eran la banda sonora de mis días y noches. Para mí, no había nada más emocionante que ver esas poderosas máquinas surcando el paisaje, llevando consigo historias y destinos desconocidos. Mi fascinación no solo residía en su fuerza y velocidad, sino también en lo que representaban: conexión, aventura y la promesa de viajes a lugares lejanos y exóticos. Con el tiempo, esa pasión infantil se transformó en una vocación. Decidí dedicar mi vida a los ferrocarriles, convirtiéndome en parte de ese mundo que siempre había admirado. Trabajar en la estación de trenes no era solo un empleo para mí, era un honor y un privilegio. Cada mañana, al ponerme el uniforme, sentía una profunda satisfacción, sabiendo que estaba contribuyendo a mantener viva la magia y el legado de los trenes. En la estación, cada tren que llegaba y partía era un recordatorio de la maravillosa ingeniería y la intrincada red de conexiones que hacen posible los viajes en tren. Me maravillaba con las historias de los pasajeros, cada uno embarcándose en un viaje distinto, ya sea por trabajo, placer o una búsqueda personal. En sus rostros veía reflejados mis propios sueños y mi amor por los viajes en tren. Esta historia comienza en la estación central, el corazón palpitante de la ciudad, donde mi vida y mi pasión por los trenes se entrelazan. Aquí, donde los rieles se encuentran y las vidas se cruzan, empezó un viaje que cambiaría mi comprensión del mundo y pondría a prueba mi amor por estos gigantes de hierro. Un viaje que comenzó como cualquier otro día en la estación, pero que pronto se convertiría en una aventura inesperada y llena de misterio. Mi nombre es Albert, y hasta ese día fatídico, yo era un empleado más en la estación central de trenes. Mi rutina diaria consistía en manejar el ajetreo constante de la estación, un lugar donde la vida parecía no detenerse nunca, con personas de todos los rincones apresurándose a sus destinos. La estación, un majestuoso edificio que había sido testigo de incontables despedidas y reencuentros, siempre bullía de actividad. Aquel día, en particular, no parecía diferente de cualquier otro. Los altavoces anunciaban las llegadas y salidas de trenes, las pantallas electrónicas parpadeaban con horarios actualizados, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el bullicio de la multitud. Observaba desde mi puesto cómo familias se reunían, amantes se despedían y viajeros solitarios se sumergían en sus pensamientos, cada uno absorto en su propio mundo. Los trenes, como gigantes de acero, llegaban y partían con una precisión milimétrica, siguiendo un horario tan riguroso que podría sincronizarse con un reloj. Pero entonces, el tren número 666, un número que siempre me había causado una extraña inquietud, irrumpió en mi rutina y alteró mi realidad de manera irrevocable. Era un tren como cualquier otro, y, sin embargo, algo en él se sentía diferente. Quizás era la forma en que el sol se reflejaba en sus ventanas o el murmullo de los pasajeros al abordarlo, pero algo me decía que ese viaje no sería uno más en los anales de la estación. Lo que sucedió después con ese tren, el misterio y el terror que envolvieron su destino, no solo sacudieron los cimientos de mi existencia, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia de la ciudad, cambiando mi vida y la de muchos otros para siempre. Era un día despejado, donde el cielo azul y el sol radiante parecían augurar un día tranquilo y sin incidentes. El tren 666, una imponente máquina de acero y tecnología, estaba programado para un viaje rutinario que atravesaría los verdes campos que rodeaban la ciudad, antes de adentrarse en el famoso túnel de Moreno. Este túnel, conocido por su larga y oscura travesía bajo la montaña, era una pieza clave en la ruta, una que los pasajeros y el personal del tren habían cruzado innumerables veces sin mayores inconvenientes. Todo transcurría con normalidad, los pasajeros se acomodaban en sus asientos, algunos miraban por las ventanas, perdidos en el paisaje que pasaba rápidamente, mientras otros leían o conversaban animadamente. Desde mi puesto de control en la estación, supervisaba el progreso del tren, marcando cada etapa completada de su viaje. Pero, al entrar el tren en el túnel de Moreno, algo inusual ocurrió. Los minutos pasaban, y el tren 666 no emergía del otro lado como estaba previsto. El paso por el túnel, que habitualmente duraba unos pocos minutos, se extendía ahora de manera anómala, provocando una creciente sensación de inquietud. Preocupado, intenté establecer comunicación con el conductor, Humberto, un veterano en su oficio, conocido por su destreza y experiencia. Humberto era el tipo de hombre que enfrentaba cada jornada con serenidad y una sonrisa confiable, haciendo que todos a bordo se sintieran seguros. Sin embargo, en esta ocasión, mi llamado al tren quedó sin respuesta.
El silencio del otro lado de la línea era desconcertante, un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Mi mente comenzó a buscar explicaciones, pero ninguna parecía adecuada para describir por qué un tren, en un día claro y en una ruta tan familiar, simplemente había desaparecido sin dejar rastro en el túnel de Moreno. Después de varios intentos fallidos, llenos de ansiedad y temor, finalmente logré establecer una conexión con el tren 666. Al otro lado de la línea, la voz de Humberto, usualmente calma y controlada, sonaba ahora notablemente alterada, casi irreconocible. Se notaba en su tono una mezcla de confusión y asombro, como si lo que estaba experimentando desafiara toda lógica y entendimiento. Con palabras entrecortadas y un tono de incredulidad, Humberto me informó que, de alguna manera inexplicable, habían salido del túnel, pero no al otro lado conocido y esperado. En su lugar, se encontraban en un lugar completamente ajeno, un entorno que no podía reconocer ni asociar con nada que hubiera visto antes. La descripción que me dio de este nuevo paisaje era inquietantemente vaga y surrealista. Hablaba de colores que no encajaban con la paleta habitual de la naturaleza, de formas y estructuras que parecían desafiar las leyes de la perspectiva y la geometría. Se escuchaba el desconcierto en su voz al intentar poner en palabras lo que sus ojos veían, pero era evidente que luchaba por dar sentido a su entorno. Humberto apenas había comenzado a describir este extraño nuevo mundo cuando, de repente, nuestra comunicación se interrumpió. La línea, que ya era débil y llena de estática, se cortó bruscamente, dejando atrás un silencio pesado y ominoso. Intenté varias veces restablecer la conexión, pero fue en vano. Esa inquietante y breve llamada fue la última vez que alguien tuvo noticias del tren 666 y de Humberto. El misterio de su paradero y la naturaleza de ese lugar desconocido donde afirmó haber emergido se convirtieron en un enigma que capturó no solo mi atención, sino también la de todos los involucrados en el funcionamiento de la estación y más allá. La desaparición del tren 666, junto con las extrañas y perturbadoras palabras de Humberto, se transformó en un tema de intensa especulación y debate, planteando preguntas que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. La desaparición del tren 666 desencadenó una operación de búsqueda y rescate de una magnitud sin precedentes. Inmediatamente después de perder el contacto con Humberto, se movilizaron equipos especializados de rescate, unidades de la policía local y regional, así como un número significativo de voluntarios, todos unidos por un mismo objetivo, encontrar el tren y a sus pasajeros. La operación cubrió no solo el área inmediatamente alrededor del túnel de Moreno, sino también las vastas extensiones de terreno adyacentes, explorando cada valle, cada colina y cada posible ruta que el tren podría haber tomado, si es que había emergido del túnel. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente, día y noche, enfrentándose a terrenos difíciles y a veces peligrosos, manteniendo la esperanza de encontrar alguna pista que llevara al paradero del tren. La policía y los investigadores interrogaron a posibles testigos, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad y analizaron todas las comunicaciones relacionadas con el tren. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos exhaustivos, no encontraron ni el más mínimo indicio del tren o de sus pasajeros. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, dejando atrás un misterio insondable. Los equipos de búsqueda peinaron cada centímetro de la región, pero el tren 666 y quienes iban a bordo parecían haberse esfumado en la nada. Las investigaciones continuaron incansablemente durante meses. Se consultaron a expertos en ferrocarriles, ingenieros y hasta teóricos de lo paranormal en un intento de ofrecer alguna explicación lógica o incluso ilógica a lo sucedido. Se formularon teorías que iban desde fallos mecánicos extremos hasta fenómenos sobrenaturales, pero ninguna pudo ser sustentada con evidencia concreta. El misterio del tren 666 se convirtió en un tema de interés nacional e incluso internacional, captando la atención de medios de comunicación y expertos de todo el mundo. Pero, a pesar de la cobertura mediática, las discusiones en foros de Internet y las numerosas hipótesis planteadas, el paradero del tren y sus pasajeros seguía siendo un enigma, una incógnita que desafiaba toda explicación. Con el paso del tiempo, el misterio del tren 666 que había desaparecido tan enigmáticamente se fue arraigando profundamente en la conciencia colectiva de la ciudad y más allá. Los días se alargaron en semanas, y éstas a su vez se desvanecieron en meses, sin que surgiera ninguna pista concreta sobre el destino del tren y sus ocupantes. Esta prolongada ausencia de respuestas alimentó la imaginación del público,
dando lugar a una miríada de teorías y leyendas que se tejieron en torno al suceso. La gente, buscando explicaciones a un acontecimiento tan inexplicable, comenzó a especular y compartir sus propias ideas sobre lo ocurrido. En cafés, parques y en los medios de comunicación se hablaba del tren desaparecido con una mezcla de fascinación y miedo. Algunas personas creían firmemente que el tren había entrado en un portal a otro mundo, quizás a una dimensión desconocida donde las leyes de la física no se aplicaban de la misma manera. Esta teoría se vio reforzada por la descripción de Humberto sobre el extraño paisaje en el que afirmaba haber emergido. Otras teorías apuntaban a una abducción extraterrestre, sugiriendo que el tren y sus pasajeros habían sido capturados por seres de otro planeta, interesados quizás en la humanidad o en la tecnología terrestre. Esta idea se alimentó de las innumerables historias y películas de ciencia ficción, y aunque parecía sacada de una novela, no faltaron quienes la consideraron una posibilidad viable. Además de estas, surgieron otras hipótesis, algunas basadas en fenómenos sobrenaturales, como maldiciones antiguas o portales a mundos paralelos. Hubo incluso quienes especularon que el tren había caído en un agujero temporal, atrapado en un ciclo infinito de tiempo del que no podía escapar. Estas teorías y leyendas se propagaron y evolucionaron, convirtiéndose en parte del folclore local. Historias sobre el tren 666 se contaban con tonos de voz bajos y miradas cautelosas, como si hablar demasiado alto pudiera invocar alguna fuerza desconocida. Pero a pesar de todas las conjeturas y relatos, la verdadera suerte del tren 666 y sus pasajeros permanecía siendo un misterio, una incógnita que persistía en el tiempo, desafiando la lógica y la razón. Desde aquel día en que el tren 666 desapareció, mi vida cambió drásticamente. La intriga y el desconcierto que rodeaban su desaparición se convirtieron en una verdadera obsesión para mí. Cada día, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, me dediqué incansablemente a buscar respuestas, impulsado por una mezcla de responsabilidad y una profunda necesidad de entender lo inexplicable. Revisé incansablemente informes, entrevisté a testigos, exploré teorías científicas y especulaciones más allá de los límites de la ciencia convencional. Sumergiéndome en libros de física cuántica, historias de fenómenos paranormales y registros de eventos inexplicados, traté de encontrar algún hilo conductor que pudiera dar sentido a lo ocurrido. Mi vida personal y profesional se entrelazaron con este misterio, y cada pista, por insignificante que pareciera, se convirtió en una obsesión. Colaboré con expertos en diversos campos, desde ingenieros ferroviarios hasta ufólogos, en un intento por abarcar todas las posibles explicaciones. Incluso llegué a viajar a otros países, buscando casos similares o expertos que pudieran tener alguna idea de lo que había sucedido con el tren 666. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos incansables y de la dedicación que consumió años de mi vida, el misterio del tren que entró en el túnel de Moreno y nunca salió sigue sin resolverse. Cada pista que seguía parecía desvanecerse o llevar a un callejón sin salida. La verdad sobre el destino del tren 666 y sus pasajeros permanecía esquiva, un enigma que parecía burlarse de los límites de nuestra comprensión y conocimiento. Aunque no he renunciado a la búsqueda, he llegado a aceptar que algunas respuestas quizás estén más allá del alcance de lo que podemos entender o explicar. Ese día que comenzó como cualquier otro, con la rutina habitual de la estación de trenes y la gente ocupada en sus quehaceres diarios, se transformó abruptamente en una jornada marcada por el terror y la confusión, un giro inesperado que alteró para siempre mi percepción de la realidad. La desaparición del tren 666 no fue solo un incidente aislado en mi carrera, sino que se convirtió en un evento definitorio en mi vida, un misterio que, hasta el día de hoy, sigue envuelto en un velo de incertidumbre. El tren hacia el olvido, como empezamos a llamarlo, se ha arraigado en la cultura popular como una leyenda urbana, un relato que trasciende la simple anécdota para convertirse en un símbolo de lo inexplicable. En bares, en reuniones familiares y en foros en línea, la historia del tren 666 se cuenta y se reinterpreta, con cada narrador añadiendo su propio matiz a la ya enigmática historia. Este misterioso suceso se ha convertido en un recordatorio constante de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, hay fenómenos en este mundo que se escapan de nuestra comprensión. La desaparición del tren y su pasaje, en un día claro y en un lugar tan familiar, desafía nuestras nociones de la realidad y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del universo en el que vivimos.
Cada vez que paso por la estación o escucho el sonido lejano de un tren, no puedo evitar recordar aquel día y el tren que se desvaneció. Se ha convertido en un tema de reflexión personal, un enigma que me desafía a aceptar que hay misterios que, quizás, no están destinados a ser resueltos. El tren hacia el olvido sigue viajando en mi mente y en la de muchos otros, un fantasma en las vías de nuestra imaginación, recordándonos que el mundo está lleno de maravillas y horrores que están más allá de nuestra comprensión. El llamado de lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una atracción irrefrenable hacia lo desconocido. Esa sed de aventura, de descubrir lo que se oculta más allá del horizonte, ha sido la chispa que ha encendido las más grandes exploraciones de nuestra historia. Yo, Josué, no soy una excepción a esta regla ancestral. Mi amor por la aventura comenzó desde muy joven, alimentado por historias de exploradores valientes y paisajes inexplorados. Siempre sentí que había algo mágico en adentrarse en lo desconocido, en desafiar los límites de lo conocido y enfrentarse a lo que se esconde en las sombras del mundo. La naturaleza, en su estado más salvaje y prístino, siempre me ha llamado, susurrando secretos que solo pueden ser descubiertos por aquellos dispuestos a aventurarse fuera del camino trillado. Cada viaje, cada expedición, es una narrativa en sí misma, un capítulo único en el libro de mi vida. He escalado montañas cuyas cimas rozan las nubes, he navegado por ríos que serpentean a través de selvas insondables, y he caminado por desiertos donde el sol marca el ritmo implacable del tiempo. Pero, de todas mis aventuras, hay una que se destaca por encima de las demás, una experiencia que desafió mi comprensión de la realidad y me mostró que, incluso en la era de los mapas completos y los satélites, aún existen misterios que esperan ser descubiertos. Mi nombre es Josué. Siempre me he considerado un aventurero por naturaleza, alguien que encuentra paz en los confines más remotos del mundo. Desde joven, acampar en lugares desconocidos y explorar la naturaleza ha sido mi pasión. Así fue como decidí emprender un viaje hacia un bosque del cual había oído historias en el pueblo cercano. Me advertían de su inquietante tranquilidad, pero nunca fui de los que se detienen ante rumores y leyendas. El primer día fue como cualquier otro, monté mi tienda, preparé una fogata y disfruté del cielo estrellado. Sin embargo, al segundo día, las cosas comenzaron a cambiar. Por la mañana, noté que mis provisiones estaban revueltas, como si algo o alguien hubiera estado hurgando en ellas. Pensé en animales, claro, pero algo en el aire se sentía diferente. Pesado. Cargado de una tensión inexplicable. Esa noche, los sonidos del bosque se intensificaron. Ramas que crujían, hojas que susurraban con el viento, y un silencio que se rompía abruptamente por ruidos inexplicables. No podía identificar su origen, pero se sentían cada vez más cercanos. La inquietud crecía en mi interior, pero mi curiosidad era aún más fuerte. Decidí investigar. Con una linterna en mano, me adentré en la oscuridad. Lo que encontré me heló la sangre. Figuras que se movían entre los árboles, demasiado rápidas para ser humanas, pero con una forma vagamente familiar. No eran animales, eso estaba seguro. El miedo me paralizó, y en ese momento, algo me rozó la espalda. Giré rápidamente, pero no había nada detrás de mí. Corrí de regreso a mi tienda, con el corazón latiendo en mis sienes. Lo que siguió esa noche fue una sinfonía de horrores, gritos que parecían humanos pero distorsionados, como si vinieran de otro mundo, y el constante sentimiento de estar siendo observado. No dormí en toda la noche, y al amanecer, decidí que era hora de irme. Pero el bosque tenía otros planes para mí. Los caminos parecían haber cambiado durante la noche, y me encontré perdido, dando vueltas en círculos. Cada paso que daba parecía llevarme más adentro de este laberinto natural. Fue entonces cuando lo vi, un antiguo altar de piedra, cubierto de símbolos que no reconocía, y en su centro, algo que parecía un objeto ceremonial. Me acerqué, impulsado por una mezcla de temor y fascinación. En ese instante, el aire se volvió más frío, y sentí una presencia detrás de mí. Me volteé, y allí estaba, algo que desafiaba toda lógica y razón. Una criatura de aspecto humanoide, pero con rasgos que pertenecían a una pesadilla. Su mirada era vacía, pero de alguna manera, sentí que me veía hasta el alma. No recuerdo cómo escapé. Lo siguiente que supe es que estaba corriendo, sin aliento, sin dirección, guiado solo por el instinto de supervivencia. Cuando finalmente encontré el camino de regreso, no miré atrás.
Hoy, sentado en la seguridad de mi hogar, todavía siento el eco de aquel bosque. Las noches de luna llena, escucho sonidos que me recuerdan a aquella terrorífica experiencia y a veces, en la oscuridad, creo ver figuras moviéndose justo fuera del alcance de la luz. El bosque de los secretos ocultos se llevó una parte de mí, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero hay algo que sé con certeza, hay lugares en este mundo que esconden horrores más allá de nuestra comprensión y a veces es mejor dejar esos secretos sin descubrir. Después de mi aterradora experiencia en el bosque, intenté retomar mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. Las noches eran inquietantes, y los sueños, plagados de visiones del bosque y sus horrores ocultos. Sabía que algo me había seguido desde aquel lugar, una presencia que no podía ver, pero que sentía constantemente. Decidí buscar respuestas. Volví al pueblo cercano al bosque y comencé a investigar. Los lugareños hablaban de un antiguo culto que adoraba a entidades desconocidas, seres que residían en el bosque. Contaban historias de desapariciones, rituales extraños y advertencias de no adentrarse demasiado en aquel lugar maldito. Armado con esta nueva información, y contra todo sentido común, decidí volver al bosque. Necesitaba enfrentar mis miedos, necesitaba entender. Esta vez, estaba preparado, llevé consigo cámaras, grabadoras, y todo lo necesario para documentar mi experiencia. A mi llegada, el bosque parecía esperarme, como si fuera consciente de mi presencia. Instalé mi equipo y me adentré en la espesura. La atmósfera era opresiva, y cada sonido me hacía saltar. Pasé la noche en vela, grabando y esperando. Fue entonces cuando ocurrió. Las cámaras captaron movimientos entre los árboles, figuras que se escondían apenas fuera del alcance de la luz. Y la grabadora captó algo aún más escalofriante. Una voz, apenas audible, que susurraba mi nombre, Josué. Al amanecer, revisé las grabaciones con un miedo que no puedo describir. Las imágenes eran borrosas, pero claramente mostraban figuras humanas deformes, moviéndose con una agilidad sobrenatural. La voz en la grabadora era aún más perturbadora, con un tono que no parecía humano. Sabía que tenía que irme, pero algo me retenía. Una fuerza inexplicable me guió hacia el antiguo altar que había encontrado en mi primera visita. Esta vez, había algo diferente, un libro antiguo, desgastado por el tiempo, reposando en el centro del altar. Con manos temblorosas, abrí el libro. Estaba escrito en un idioma que no reconocía, pero las imágenes eran claras, representaban rituales, sacrificios y la adoración a seres que desafiaban toda explicación. Sentí una oleada de terror al darme cuenta de que, de alguna manera, estos rituales estaban conectados con lo que estaba experimentando. De pronto, el bosque se llenó de un sonido ensordecedor, como un grito que venía de todas partes y de ninguna. Las figuras aparecieron, rodeándome, sus rostros distorsionados por una mezcla de ira y dolor. Supe que no tenía escapatoria. En ese momento de desesperación, hice lo único que pensé que podría salvarme, tomé el libro y lo arrojé al fuego de mi campamento. Las llamas lo consumieron rápidamente, y las figuras emitieron un grito que resonó en lo más profundo de mi ser antes de desvanecerse en la nada. El bosque quedó en silencio. La presión en el aire se disipó, y por primera vez desde que había llegado, sentí paz. Regresé al pueblo, donde nadie creyó mi historia. Pero yo sabía la verdad. Desde entonces, he evitado los bosques y todo lo que se asemeje a ellos. Aunque sé que lo que viví en el bosque de los secretos ocultos fue real, prefiero dejar esos recuerdos en el pasado. Sin embargo, a veces, en las noches más oscuras, escucho una voz que susurra mi nombre, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque intento ignorarla, sé que siempre será parte de mí, un recordatorio constante de aquel terror inimaginable. Misterios del tren nocturno. Era una noche fría y brumosa, una de esas noches en las que el aire parece lleno de secretos y sonidos ocultos. Cuando subí al tren, un escalofrío recorrió mi espalda, no por el frío, sino por la sensación de estar entrando en un mundo diferente, un espacio suspendido en el tiempo. Me llamo Johnson, un hombre de mediana edad con más años vividos en soledad que en compañía. Los viajes solitarios eran mi rutina, una forma de escapar de la monotonía de la vida cotidiana, buscando en el aislamiento una especie de paz. El tren, vacío y envuelto en un silencio casi tangible, parecía un espectro surcando la oscuridad de la noche.
Era un refugio perfecto para alguien como yo, que encontraba consuelo en la soledad y en el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, sintiendo el frío cristal contra mi frente mientras mi aliento empañaba brevemente el vidrio. Allí, sentado, comencé a contemplar el paisaje nocturno que se deslizaba más allá de la ventana. Las sombras de los árboles y las estructuras fugaces se mezclaban con la niebla, creando formas efímeras que jugaban con mi imaginación. El cielo, un manto oscuro salpicado de estrellas, ofrecía un contraste con las luces tenues del interior del vagón. La luna, apenas visible a través de la bruma, parecía un faro distante en un mar de oscuridad. Cada rincón del tren, con sus asientos vacíos y pasillos desiertos, contaba una historia de viajes y destinos desconocidos. Me perdí en mis pensamientos, reflexionando sobre la vida, los caminos que había elegido y aquellos que había dejado atrás. En ese momento, el tren no era solo un medio de transporte, sino un compañero silencioso en mi viaje a través de la noche y, quizás, a través de los recovecos más profundos de mi ser. De repente, mientras me perdía en la contemplación del paisaje nocturno, algo inusual captó mi atención. Al otro extremo del vagón, casi oculto en las sombras, noté la figura pequeña y solitaria de un niño. Estaba sentado, inmóvil, con su mirada fija en el suelo. Su postura era la de alguien perdido en pensamientos profundos o tal vez en recuerdos dolorosos. A pesar de la distancia, podía percibir una expresión sombría en su rostro, una mezcla de tristeza y resignación que parecía demasiado intensa para alguien de su edad. Algo en su soledad y en esa atmósfera de melancolía que lo rodeaba me inquietó profundamente. Sin embargo, junto con esa inquietud, surgió en mí una oleada de compasión. No podía dejar de sentirme conmovido por la situación de ese niño, tan solo en un tren que avanzaba hacia la oscuridad de la noche. Me levanté de mi asiento, impulsado por un deseo de ayudar, o al menos de ofrecer compañía. Con pasos cautelosos, atravesé el vagón hasta llegar a su lado. Me senté suavemente a su lado, tratando de no sobresaltarlo. ¿Estás bien?, pregunté con voz suave, intentando transmitir amabilidad y preocupación. El niño, al escuchar mi voz, levantó lentamente la vista. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una tristeza profunda, como si llevara el peso de experiencias que ningún niño debería soportar. Había en su mirada una intensidad que me dejó sin palabras por un momento. Era como si esos ojos estuvieran viendo algo más allá del tren, más allá de esa noche. «Voy a la última parada», respondió con una voz tenue, casi un sonido, como si temiera romper el silencio que nos rodeaba. Su respuesta fue simple, pero cargada de un significado que no podía entender completamente en ese momento. No había indicio de expectativa o alegría en su tono, era más una declaración de resignación, como si su destino fuera algo inevitable y solitario. La respuesta me dejó pensativo y aún más decidido a no dejar al niño solo en su viaje hacia un destino desconocido. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el curso de esa noche, decidí acompañar al niño, asegurándome de que llegara a su destino con seguridad. Algo en su soledad me tocó profundamente y sentí que era lo correcto. Además, había en mí una curiosidad creciente sobre su historia, sobre por qué un niño tan joven viajaba solo en un tren hacia un destino incierto. Durante el trayecto, intenté entablar una conversación con él, buscando aliviar la pesadez del silencio que nos rodeaba. Sin embargo, nuestras conversaciones eran breves y espaciadas. El niño parecía constantemente perdido en sus pensamientos, respondiendo con monosílabos o con miradas que hablaban más que sus palabras. Había momentos en los que parecía olvidarse de mi presencia, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad exterior, sumido en una reflexión profunda que yo no podía descifrar. A medida que el tren se acercaba a la última parada, la atmósfera se volvía más pesada, casi como si el aire se impregnara de una expectativa silenciosa. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad al saber que pronto llegaríamos a nuestro destino. Me levanté para prepararme para el descenso, ajustando mi abrigo y recogiendo mis pertenencias. Pero cuando me volví hacia el asiento del niño, me encontré con una vacuidad desconcertante. El niño había desaparecido. Miré a mi alrededor, confundido y ligeramente alarmado. El vagón, que antes me había parecido simplemente silencioso y solitario, ahora se sentía cargado de una extraña aura de misterio. No había rastro del niño, ni siquiera una señal de que había estado allí, excepto por el vacío que había dejado su ausencia. No sabía qué pensar.
¿Había bajado del tren sin que me diera cuenta? ¿Había sido todo un sueño, un producto de mi imaginación? Me apresuré por el pasillo del tren, mirando en cada asiento, detrás de cada puerta, esperando encontrar alguna pista de su paradero. Pero el tren, con sus compartimentos vacíos y sus pasillos en penumbra, no ofrecía respuestas, solo el eco de mis propios pasos en un silencio que ahora se sentía inquietante. La desaparición del niño se había convertido en otro misterio en la noche, uno que me impulsaría a buscar respuestas en los rincones más inesperados de esta historia. Intrigado y preocupado, comencé a preguntar a los pocos trabajadores del tren si habían visto al niño. Ninguno recordaba haberlo visto. Mi inquietud creció. Decidí investigar, necesitaba respuestas. Lo que descubrí en mi búsqueda me dejó profundamente conmocionado, helando mi sangre con una mezcla de horror y asombro. Después de indagar incansablemente y hablar con innumerables personas, finalmente me topé con un anciano que trabajaba en la última estación. Con ojos marcados por el paso del tiempo, me contó una historia que parecía haber sido borrada de la memoria colectiva. Hace años, un niño había muerto de manera trágica y espantosa en esos mismos rieles, precisamente en la última parada donde yo había perdido de vista al pequeño. El relato era escalofriante. El niño, al parecer, estaba jugando cerca de las vías cuando, de manera inesperada y trágica, fue alcanzado por un tren en movimiento. La comunidad local quedó conmocionada por el suceso, un evento tan doloroso y traumático que con el tiempo, muchos optaron por sepultar el recuerdo en lo más profundo de sus mentes. El anciano, con voz temblorosa y ojos que reflejaban una tristeza antigua, continuó relatando detalles de aquel suceso. La familia del niño, destrozada por la pérdida, eventualmente se mudó lejos de la zona, llevando consigo el dolor y la angustia. La tragedia se convirtió en un tema tabú, un recuerdo demasiado doloroso para ser mencionado, y con los años, la historia del niño que murió en los rieles se desvaneció en el olvido, como si nunca hubiera ocurrido. Esta revelación me sacudió profundamente. La historia del niño que había encontrado en el tren, su soledad y su mirada triste, cobraron un nuevo y desgarrador significado. Comencé a preguntarme si lo que había experimentado era algo más allá de lo ordinario, un encuentro con un pasado olvidado que de alguna manera se había manifestado en mi realidad. La idea de que el niño que había intentado ayudar podría ser un eco de aquel trágico suceso me perseguía, llenándome de una mezcla de fascinación y temor ante lo desconocido. Aquella noche en el tren, había encontrado algo mucho más profundo y perturbador que la simple soledad a la que estaba acostumbrado. Lo que había experimentado trascendía la realidad ordinaria, convirtiéndose en un encuentro con un recuerdo perdido, una historia trágica que, a pesar de los intentos de ser olvidada, se resistía a desvanecerse en las sombras del olvido. El vagón vacío, que inicialmente había sido un refugio para mis pensamientos, se había transformado en el escenario de un misterio que desafiaba toda explicación lógica. El niño desaparecido, con su presencia silenciosa y su mirada triste, había dejado una huella imborrable en mi mente. No era solo un pasajero más, representaba una conexión tangible con un pasado doloroso, con una tragedia que había conmocionado a una comunidad entera y luego había sido sepultada bajo capas de silencio y olvido. La verdad oculta tras la bruma de aquella noche había emergido como una revelación escalofriante. La historia del niño que había muerto en esos mismos rieles años atrás, ahora entrelazada con mi propia experiencia, se había convertido en una narrativa que nunca podría olvidar. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran entremezclado, permitiendo que el pasado se filtrara en el presente, que el recuerdo de una vida truncada encontrara una forma de manifestarse. Reflexionando sobre esos acontecimientos, empecé a cuestionar las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural, entre la historia y el mito. La experiencia en el tren había alterado mi percepción de lo posible, abriendo mi mente a misterios que antes hubiera descartado sin pensarlo. La imagen del niño, su soledad en aquel vagón oscuro, y su desaparición enigmática se convirtieron en símbolos de algo mucho más grande, una historia de pérdida y memoria, de dolor y aceptación. A medida que el tren continuaba su viaje a través de la noche, me quedé sumido en mis pensamientos, contemplando la oscura ventana que ahora parecía un portal a un mundo desconocido. Aquella noche había cambiado mi comprensión de la vida y la muerte, del pasado y su poder sobre el presente. Lo que había comenzado como un viaje solitario en un tren se había transformado en una jornada hacia las profundidades de lo desconocido, un viaje que llevaría conmigo por siempre. Desde entonces, cada vez que subo a un tren solitario, no puedo evitar mirar a mi alrededor,
preguntándome si algún otro pasajero olvidado podría estar buscando compañía o quizás una despedida final. La casa de los árboles torcidos. En las afueras de un pequeño pueblo, escondida tras la cortina de un bosque antiguo, donde los árboles crecían retorcidos y enredados, se alzaba una estructura que desafiaba el tiempo y la lógica, la casa de los árboles torcidos. Este nombre, murmurado entre los habitantes del pueblo, se había convertido en una leyenda, una historia de advertencia para los niños y un misterio para los adultos. La casa, una mansión de estilo victoriano, se erguía imponente y desafiante. Sus paredes de madera oscura estaban desgastadas por los años, con pintura descascarada que colgaba como piel muerta. Las ventanas, altas y estrechas, parecían ojos vacíos, oscuros y sin vida, observando a cualquier intrépido que osara acercarse. Yo, Alfonso, un joven escritor con hambre de nuevas experiencias y en busca de inspiración para mi próxima novela, me encontré inexplicablemente atraído por esta casa. Había escuchado las historias, los relatos de desapariciones, de sonidos inexplicables, de sombras que se movían en la noche. Pero lejos de disuadirme, estas historias solo encendieron una llama de curiosidad en mi interior. Armado con nada más que una linterna, una libreta y una pluma, decidí adentrarme en el corazón de este enigma. La primera vez que vi la casa fue en una tarde gris, cuando el cielo amenazaba con desatar una tormenta. El camino hacia ella era un laberinto de senderos sinuosos, bordeados por los famosos árboles torcidos, cuyas ramas se entrelazaban formando arcos naturales que parecían portales. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío, más denso, como si la propia casa exhalara un aliento gélido. La casa de los árboles torcidos no era simplemente una estructura abandonada, era un personaje en sí misma, parte del tejido del pueblo y de sus leyendas. Cada tablón, cada ventana rota, cada puerta que colgaba en sus estructuras contaba una historia. Y yo, Alfonso, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y excitación, estaba decidido a desentrañar sus misterios, a explorar sus rincones olvidados y a descubrir los secretos que se ocultaban en sus sombras. La historia de mi inolvidable encuentro con la casa de los árboles torcidos comenzó en una tarde melancólica de otoño, cuando el cielo lucía un gris plomizo y las hojas caídas formaban un tapiz crujiente bajo mis pies. Armado con una vieja linterna, cuya luz parpadeante apenas lograba perforar la oscuridad, y una libreta desgastada, mi fiel compañera de aventuras y secretos, me encontré de pie frente a la imponente puerta de la casa. Era una puerta maciza, tallada con extraños símbolos que apenas se distinguían bajo capas de suciedad. Con un suspiro, reuní mi valor y empujé la puerta, que chirrió con un sonido prolongado y lúgubre, como el lamento de un fantasma olvidado. Al traspasar el umbral, me envolvió una atmósfera cargada de historia y misterio. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y a tiempo detenido, y una capa de polvo cubría cada superficie como un manto. Las telarañas colgaban de los rincones y se extendían como puentes frágiles entre los muebles abandonados. La escasa luz de mi linterna se reflejaba en partículas de polvo que flotaban en el aire, creando un efecto casi mágico. Cada paso que daba hacía crujir los viejos tablones del suelo, resonando en el silencio como un eco distante. Mis pisadas parecían perturbar el descanso eterno de la casa, despertando crujidos que no podía identificar si eran reales o producto de mi imaginación. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado crecía, como si las sombras que se escondían en los rincones me siguieran con una curiosidad silenciosa. La luz de mi linterna revelaba fragmentos de la vida que una vez habitó allí, una silla volcada, un reloj de pared detenido en el tiempo, fotografías descoloridas de rostros que parecían seguirme con la mirada. Cada objeto parecía contar una parte de la historia de la casa, un rompecabezas que yo estaba decidido a resolver. Con mi libreta en mano, lista para capturar cualquier detalle, me adentré más en las profundidades de la casa de los árboles torcidos, sin saber que estaba a punto de enfrentarme a secretos que jamás hubiera podido imaginar. En la sala principal de la casa, un lugar que una vez debió ser de reuniones y celebraciones, me encontré frente a frente con el retrato de una familia, el cual colgaba de manera imponente sobre una chimenea cubierta de hollín y cenizas. Eran los Morales, inmortalizados en un lienzo que desafiaba el paso del tiempo. Sus rostros serios y sus miradas penetrantes parecían seguirme mientras me movía por la habitación.
Las pinceladas capturaban no solo sus rasgos físicos, sino también una especie de solemnidad y misterio que rodeaba a la familia, como si el artista hubiera querido plasmar algo más que simplemente sus apariencias. Los Morales, según las historias que había oído en el pueblo, eran los últimos habitantes de la casa, una familia que había desaparecido hace décadas bajo circunstancias misteriosas y nunca resueltas. Se rumoreaba que una noche, sin previo aviso, simplemente se esfumaron, dejando atrás la casa y todas sus posesiones. Algunos decían que huyeron, otros que fueron víctimas de alguna tragedia desconocida, pero la verdad se había perdido con el tiempo, convirtiéndose en un enigma que ahora formaba parte de la leyenda de la Casa de los Árboles Torcidos. Mientras observaba el retrato, una brisa fría recorrió la habitación, erizando la piel de mis brazos. Era extraño, ya que todas las ventanas de la sala estaban cerradas y no había ninguna fuente aparente para ese súbito cambio de temperatura. La brisa parecía llevar consigo un eco del pasado que se deslizaba entre los rincones olvidados de la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una mezcla de temor y fascinación. Me acerqué al retrato para examinarlo más de cerca. Cada miembro de la familia Morales estaba pintado con un detalle asombroso. El padre, con una mirada firme y una barba bien cuidada, la madre, con una expresión de dulzura y una leve tristeza en los ojos, y dos niños, un chico y una chica, que miraban hacia el frente con una seriedad poco común para su edad. Detrás de ellos, de forma casi imperceptible, se podía ver la silueta de la casa y los árboles torcidos, como si incluso en su retrato, la familia no pudiera escapar de la sombra de su hogar. Con una mezcla de anticipación y aprensión, me dirigí hacia las escaleras que conducían al segundo piso de la Casa de los Árboles Torcidos. Cada escalón emitía un rechinido bajo el peso de mis pasos, como si la misma casa protestara ante mi intrusión. La madera, gastada y desgastada por el tiempo, parecía contar historias olvidadas con cada crujido. A medida que ascendía, una sensación de inquietud crecía en mi interior, intensificada por la penumbra que envolvía el pasillo del segundo piso. Al llegar arriba, me encontré con un corredor estrecho y alargado. Las puertas de las habitaciones, todas entreabiertas, se alineaban a lo largo del pasillo como guardianes silenciosos de secretos antiguos. Había algo inquietantemente intencional en la forma en que estaban dispuestas, como si alguien o algo hubiera estado esperando mi llegada, observándome desde las sombras que se cernían detrás de cada puerta. La tenue luz de mi linterna apenas lograba disipar la oscuridad, creando un juego de luces y sombras que danzaba a mi alrededor. Con cautela, me acerqué a una de las habitaciones, empujando la puerta para abrirla completamente. El interior era como un fragmento congelado en el tiempo, una habitación que una vez había sido el santuario de un niño. Juguetes antiguos, desgastados por el uso y el abandono, estaban esparcidos por el suelo, un tren de madera con su pintura descascarada, muñecas de porcelana con expresiones enigmáticas, y soldaditos de plomo en formaciones caóticas. En un rincón, una cuna de madera, adornada con tallados delicados, se balanceaba suavemente, como mecida por una mano invisible. La visión de la cuna en movimiento me detuvo en seco, un escalofrío recorrió mi espalda. Por un momento, el silencio fue absoluto, roto solo por el inquietante balanceo de la cuna. Me pregunté quién habría dormido allí, qué sueños y pesadillas habrían poblado ese pequeño lecho. Miré alrededor, buscando alguna explicación para el movimiento de la cuna, pero no había corrientes de aire, no había nada que pudiera haberla puesto en movimiento. Era como si la habitación misma estuviera viva, reaccionando a mi presencia. Continué mi exploración, moviéndome con más cautela, consciente de que cada habitación en esta casa podría albergar secretos aún más profundos y perturbadores. El ambiente cargado de una historia no contada, las presencias no vistas que parecían acechar en las sombras, todo contribuía a una sensación de que no estaba solo en esta casa, y de que mis pasos eran observados por ojos que no podía ver. Mientras continuaba mi exploración por el segundo piso de la Casa de los Árboles Torcidos, un súbito ruido rompió el silencio que reinaba en el ambiente. Eran pasos, claros y distintivos, resonando en los viejos tablones de madera detrás de mí. Instintivamente, me giré, esperando encontrar a alguien o algo que explicara ese sonido, pero solo me encontré con el vacío del pasillo y las puertas entreabiertas que parecían burlarse de mi nerviosismo. Los pasos, lejos de cesar, comenzaron a intensificarse, adquiriendo un ritmo frenético, como si alguien o algo estuviera corriendo hacia mí. El sonido se acercaba, cada vez más rápido, alimentando un pánico creciente en mi pecho.
Sin pensarlo dos veces, emprendí una carrera desesperada hacia las escaleras, buscando escapar de esa presencia invisible que me perseguía. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la salvación de las escaleras, sentí una fuerza fría y firme agarrándome del tobillo. Fue un tirón inesperado y fuerte, que me hizo perder el equilibrio y caer al suelo con un golpe sordo. La linterna se me escapó de las manos, girando sobre sí misma y proyectando sombras danzantes a lo largo del corredor. En ese momento de confusión y miedo, mi mirada se encontró con una sombra oscura que se desvanecía en la pared, como si se hubiera absorbido en la mismísima estructura de la casa. No era una sombra ordinaria, tenía una forma y un movimiento que desafiaban toda lógica, una presencia inquietante que parecía tener vida propia. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de temor y asombro se apoderó de mí. Recuperé la linterna con manos temblorosas, iluminando mi alrededor en busca de alguna explicación razonable. Pero no había nada, solo el pasillo vacío y las puertas que seguían observándome en silencio. La sensación de ser perseguido, de estar en presencia de algo inexplicable, se intensificó. Con un esfuerzo, me puse en pie, decidido a seguir adelante, a pesar del miedo que me invadía. Con el pulso acelerado y la adrenalina corriendo por mis venas, me precipité hacia las escaleras, bajándolas a trompicones en un intento frenético por alejarme de la sombría presencia que había sentido en el segundo piso. Cada paso resonaba con un eco urgente en la estructura de la casa, como si mi huida despertara los ecos de un pasado olvidado. Mi respiración era entrecortada, y el sonido de mi corazón latiendo a un ritmo frenético era casi ensordecedor en el silencio opresivo de la casa. Al llegar a la sala, el cambio de ambiente fue palpable. La temperatura parecía haber caído varios grados, y una sensación de estar siendo observado me envolvía de manera casi tangible. Los retratos de los Morales, que había visto anteriormente, ahora parecían cobrar una nueva dimensión en la semioscuridad. Sus ojos, pintados con tal detalle y realismo, parecían seguir cada uno de mis movimientos, como si los personajes retratados estuvieran vivos y conscientes de mi presencia en su hogar. Mientras me movía a través de la sala, un leve sonido apenas perceptible cortó a través del silencio, deteniéndome en seco. Aunque me había prometido no mencionar o dar crédito a los cuentos de voces que según los lugareños habitaban la casa, no pude negar lo que mis oídos captaban. Era una voz, suave y etérea, que pronunciaba mi nombre, Alfonso. Sonaba tanto tentadora como aterradora, una invitación susurrada que me heló la sangre. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviéndome en un abrazo frío e inmaterial. Cada sílaba de mi nombre pronunciada por esa voz desconocida resonaba con una familiaridad desconcertante, como si la conociera de algún sueño olvidado o de una vida pasada. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, luchando por el dominio. ¿Era esta la voz de uno de los Morales, o algo más antiguo y misterioso que habitaba entre las paredes de la casa? Apenas salí de la casa de los árboles torcidos, emprendí una carrera desesperada hacia el bosque circundante, sin atreverme a mirar atrás por temor a lo que podría encontrar persiguiéndome. Mis pies golpeaban el suelo irregular del bosque con una urgencia impulsada por el miedo. Los árboles torcidos, que antes me habían parecido simplemente una peculiaridad natural, ahora se erguían como figuras amenazantes, sus ramas retorcidas formando siluetas extrañas y desconcertantes bajo la luz del crepúsculo. Mientras corría, podía sentir una presencia siguiéndome, una sensación inquietante de no estar solo. Las voces que había escuchado en la casa parecían haberme seguido al exterior, flotando a través de las brisas del bosque. Cada vez que el viento soplaba, traía consigo mi nombre en un tono totalmente fuera de lo normal, Alfonso. Alfonso, como si una algo invisible me llamara, tratando de atraerme de vuelta a la mansión abandonada. Mis pulmones ardían por el esfuerzo y mi corazón latía con tal fuerza que temía que fuera a estallar en mi pecho. El miedo se mezclaba con la adrenalina, impulsándome a seguir adelante, a pesar del agotamiento y el terror que me consumían. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus troncos retorcidos creando un laberinto confuso que dificultaba mi huida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el bosque comenzó a aclararse y las primeras casas del pueblo aparecieron a la vista. Nunca antes me había sentido tan aliviado de ver las luces de la civilización. Llegué al límite del pueblo, exhausto y aterrorizado, con la ropa desgarrada por las ramas y el rostro bañado en sudor frío. Al mirar hacia atrás, hacia el oscuro contorno del bosque y la silueta aún más oscura de la casa de los árboles torcidos, supe que había escapado por poco de algo incomprensible y aterrador.
Aunque había salido físicamente ileso, la experiencia me había dejado con una sensación de intranquilidad que sabía que no desaparecería fácilmente. El pueblo, con sus luces y sus sonidos de vida normal, parecía ahora un mundo completamente diferente, un refugio seguro contra los horrores insondables que había enfrentado en la casa y sus alrededores. Desde aquella noche aterradora, hice el firme juramento de no volver a acercarme a la casa de los árboles torcidos. La experiencia había dejado una huella indeleble en mi alma, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que tal vez estén mejor sin resolver. Sin embargo, la casa y sus secretos oscuros se habían arraigado profundamente en mi mente, convirtiéndose en una obsesión silenciosa que se negaba a dejarme en paz. En las noches de luna llena, cuando la luz plateada baña el pueblo y sus alrededores, me encuentro a menudo parado junto a la ventana de mi habitación, mirando hacia el bosque. Desde esa distancia, puedo ver cómo los árboles torcidos se mecen y agitan, como si estuvieran danzando a un ritmo antiguo y olvidado. El viento nocturno trae consigo sonidos, palabras apenas audibles que se deslizan a través de las grietas y los rincones de mi casa, sonidos que reconozco inmediatamente. Son los mismos que escuché en la casa de los árboles torcidos, llamándome por mi nombre, tentándome con el eco de secretos no revelados. Esos sonidos parecen llevar un mensaje, una invitación o tal vez una advertencia, que resuena en los rincones más profundos de mi ser. Cada vez que los escucho, siento una mezcla de miedo y fascinación. El miedo me dice que debo mantenerme alejado, que lo que encontré en esa casa no era para los ojos de los vivos. Pero la fascinación, alimentada por una curiosidad insaciable, me dice la posibilidad de descubrimientos que podrían cambiar todo lo que sé sobre el mundo. A veces, en la quietud de la noche, me sorprendo a mí mismo imaginando lo que podría haber detrás de esos misterios. Pienso en los Morales, en la historia no contada de su desaparición, en las sombras que vi moverse y en las voces que parecían conocerme. Me pregunto si hay respuestas esperándome entre esas paredes envejecidas y bajo esos techos polvorientos. A pesar de mi promesa de nunca volver, sé en lo más profundo de mi ser que la curiosidad, ese impulso insaciable que me llevó a la casa en primer lugar, eventualmente me obligará a regresar. Hay algo en la casa de los árboles torcidos que me llama, una pieza faltante de un rompecabezas que siento la necesidad de completar. Así que mientras observo los árboles mecerse y escucho los sonidos en el viento, sé que solo es cuestión de tiempo antes de que mis pies, casi por voluntad propia, me guíen de vuelta a esa morada maldita, en busca de respuestas que tal vez deseen no haber encontrado nunca.